Paz y bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a Reflexionando Nuestra Fe. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre la teología. Recuerda que ya he subido 2 videos que nos hablan sobre qué es teología y los niveles de la teología y también el método teológico. Te dejo aquí arribita el link para que puedas acceder a ellos. Como ya sabemos, la teología es el discurso de la fe, pero que se hace de una manera razonada. 5 son las fuentes o fundamentos de la teología. Los 2 primeros los vamos a revisar en este video, que son la revelación y la fe. Los 3 restantes son la Sagrada Escritura, la tradición eclesial y el magisterio. Para ello nos vamos a referir a la Constitución Dogmática Dei Verbum de sus números 1 a 6. Esta Constitución Dogmática vio su luz un 18 de noviembre de 1965, después de haber sido clausurado el Concilio Vaticano II. Esta Constitución habla sobre la revelación divina, una de las fuentes o fundamentos del quehacer teológico. Esta misma Constitución hace referencia a la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículo 9, en el que se nos dice que Dios dispuso revelarse a sí mismo y dar a conocer su plan de salvación a través de su voluntad. De tal manera que Dios se va revelando a los hombres de una manera concreta y específica a través de la historia. Este hablar para con los hombres o hablar hacia los hombres, Dios lo hace mediante 2 cosas. Primero, lo hace sobre las palabras y segundo, también lo hace sobre los actos. Estos 2 están intrínsecamente conexos, es decir, están relacionados. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos observar dentro de la Sagrada Escritura cómo Dios habla a los profetas con los que tiene un diálogo directo, como cuando nosotros hablamos con otra persona. Pero también Dios, a través de los mismos profetas y Él mismo, actúa en favor de su pueblo para liberarlo de cualquier esclavitud, de cualquier opresión y siempre sacarlo a flote de toda situación adversa. Toda esta historia de la salvación está contenida en la Sagrada Escritura. Ya el Antiguo Testamento nos narra el actuar de Dios mismo en medio de su pueblo, y en el Nuevo Testamento Dios se revela a sí mismo en plenitud, es decir, a través de su Hijo Jesucristo. Ahí es en donde Dios se termina de revelar por completo y nos dice quién es y qué quiere para nosotros. Esto es nuestro Padre y la salvación para todos y cada uno de los hombres. Por eso nosotros leemos en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que Dios habló de muchas y diversas maneras a los hombres por medio de los profetas, pero en la plenitud de los tiempos se revela a través de su Hijo Jesucristo. Ahí encontramos nosotros la plenitud de la revelación de Dios. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, versículo 34, nos dice que Jesús habla palabras de Dios. Y aquí había que agregar que lo hace desde un lenguaje humano, el cual todos nosotros podemos entender y de esta manera captar mediante nuestros oídos y todos nuestros sentidos el plan de salvación para todos y cada uno de nosotros que Dios tiene. Sabiendo qué es la revelación, cabría preguntarnos cómo es que nosotros, seres humanos, debemos de recibir esta revelación. Recurriendo nuevamente a la Sagrada Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 6, nos dice que esta revelación debe ser recibida con la obediencia de la fe. Es decir, la revelación, que es la manifestación de Dios para con su pueblo, debe ser respondida por parte de su pueblo, es decir, nosotros, mediante la obediencia de la fe. Esta respuesta a la revelación de Dios mediante la fe
tiene dos características específicas que debe ser asumida desde el entendimiento y desde la voluntad. Por eso, en el video pasado les comentaba que es necesario que nuestra fe sea también razonada, que pase por el entendimiento, porque solo podemos creer lo que es razonablemente creíble. De esa manera nosotros vamos a estar dando un paso más en nuestra fe para ir acrecentándola y haciendo más sólida. Pero también está la parte de la voluntad, y ahí es en donde entra nuestro actuar diario. ¿Qué voluntad tenemos nosotros para comportarnos como verdaderos cristianos? ¿Qué voluntad tenemos nosotros para respetar y responder, sobre todo con la fe, con la obediencia de esta fe, a la voluntad de Dios, que no es otra sino el querer nuestra salvación y nuestra realización humana? En conclusión, diría la misma Constitución Dei Verbum en su número 6, mediante la revelación quiso Dios manifestarse a sí mismo y los decretos también de su voluntad, con la sola idea de darnos a conocer todos sus decretos sobre nuestra salvación, es decir, sobre nuestra plena realización que comienza desde aquí, desde la tierra, pero que tendrá su plenitud cuando nos encontremos totalmente en la presencia de Dios mismo. Quizás sea bueno que ahora que sabemos qué es la revelación de Dios y cómo debemos responder a esta mediante la fe, nos preguntemos cómo estoy respondiendo al proyecto de Dios en mi vida, cómo estoy respondiendo a su revelación que me hace a mí personalmente en la vida cotidiana. No se te olvide que si has aprendido más sobre tu fe en esta cápsula de Reflexionando Nuestra Fe, te suscribas a este canal, actives la campanita y pases la voz para que cada día estemos más reflexionando nuestra fe. Paz y bien.